Bienvenidos a Somos Capilla Calvario del Desierto Alto. Es un honor y un gozo estar aquí preparando nuestro corazón para adorar al Señor. Hermanos, no se ponen de pie, me acompañan con una oración para empezar el servicio. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos das, Padre bendito. Padre, al estar aquí, Señor, reunidos, Padre, como tu iglesia, Padre Santo. Padre, te damos la unción de tu Espíritu Santo, Padre. Que esté en este lugar, Padre bendito. Padre, que sean tocados cada uno de nosotros, Padre. Padre, tú conoces cada uno de nosotros profundamente, Padre Santo. Sabes por lo que andamos pasando, Padre Santo. Estamos aquí, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos de tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias, Padre bendito, por lo que hiciste, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, que dio la vida por cada uno de nosotros, Padre bendito. Padre, al fin podemos entender, Padre Santo, lo bueno que eres, Padre bendito. Viniste, Padre Santo, y nos rescataste, Padre bendito. Y por eso, Señor, te queremos alabar y glorificar, Padre Santo. Y por eso, Señor, sentimos que necesitamos cada día más de ti, Padre Santo. Padre bendito, te pido por cada uno de mis hermanos, Padre bendito. Si aún no te conocen, Padre Santo, Padre, que ahora sea el día, Padre, donde tu palabra les llegue a lo más profundo de su corazón, Padre, puedan entender, Padre bendito, lo que tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Padre, por aquellas personas que están enfermas, Padre, no pudieron venir el día de ahora, Padre Santo, Padre, que tú seas ese doctor, Señor, que pueda sanar, Señor, su cuerpo, Señor, qué cosa que anden pasando, Padre bendito. Padre, que también la palabra les siga llegando a ellos, Padre Santo, a través de estos medios que usamos, Padre bendito. Padre Santo, te pedimos por la palabra el día de ahora, Padre Santo, Padre, que nos llegue, Señor, a nuestro corazón y que seas tú hablando a través del pastor. Te pedimos por el pastor también, Padre Santo, que lo sigas cuidando, protegiendo, Padre, que le sigas dando ese gozo, Señor, de venir a dar tu palabra, Padre Santo. Padre bendito, toda la gloria y honra siempre es para ti, Padre Santo. Te lo pedimos todo en nombre de tu Jesús. Amén.
Buenos días. ¿Podemos tomar un par de minutos para salir? Buenos días a todos. Y si no saludé a alguien, me disculpan porque se me acabó el aire ya. Me da para todos lados. Bienvenidos. Hermoso día. Parece que ya el calor ha bajado un poco y tenemos buena temperatura. Buen tiempo para venir a adorar al Señor. Amados de Dios, si no tienen una Biblia, levante su mano. ¿Alguien le podría prestar una Biblia si necesita una Biblia? ¿Algún hermano le podría prestar una Biblia? Y si trae Biblia, pues si la abriera junto conmigo, por favor, en 1 de Juan, capítulo 1. Siempre nos gusta decir, porque llegamos ahí, que cuantas veces haya venido es bienvenido. Si esta es su primera vez, siéntase bienvenido. Si es que listémonos para el bautismo esta tarde, hay que llevar nuestras sillas y la iglesia provee refrescos y hamburguesas. Pero hace falta un chilito, una salsa o algo así, que vaya a acompañar eso. Si no tiene que bautizar, no tiene que bautizarse, pero si el Señor le ha puesto en el corazón bautizarse, es bienvenido. Pero usted puede ser un testigo acompañándonos a los demás mientras ellos hacen este testimonio público de su fe en el Señor. Eso es lo que hace uno cuando se bautiza de agua. Está haciendo pública su fe
su fe en Cristo Jesús, ¿verdad? No, el bautismo de agua no es el que salva, pero lo hacemos como obediencia, porque Dios dijo a sus discípulos que fueran por las diferentes naciones, por todas las naciones, ¿verdad? Predicando el Evangelio y luego bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que es algo que tenemos que hacer en obediencia a Dios. Así es que cordialmente invitados. Además, Evangelio de Juan, o primera epístola universal del apóstol Juan, o San Juan Apóstol. Vamos a levantarlos en los versículos, de los versículos 5 en adelante, 5 al 10. Vamos a leerlos y seguir en voz baja y oraremos una vez más. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre, en esta mañana, al venir una vez más a tu trono, Señor, para alabarte y darte gracias por este privilegio de estar aquí en esta mañana, adorándote, Señor, en cántico, te pedimos ahora que tú continúes, Señor, entre nosotros, Señor. Como tu palabra nos dice, cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo, tú estarás aquí. Sabemos que estás aquí por medio de tu Espíritu Santo. Padre, que toques nuestros corazones ahora para entender un poco más tu palabra, Señor. Que quites cualquier preocupación o cualquier cosa que esté en nuestras mentes, en nuestro corazón, Señor. Al postrarnos, Señor, ahora en la lectura de tu palabra, que tú nos des entendimiento, Señor. Que podamos crecer y, Padre, el propósito que este siervo tuyo tenía al escribir esta carta, Señor, que pueda, Señor, educarnos y que nos pueda tocar, Señor, para ser mejores hijos e hijas tuyos, Señor. Te damos todo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este discípulo amado, Juan, él, aquí en primera de Juan, él hace un gran esfuerzo para compartir con todos los seguidores de Cristo cómo puede vivir su fe de tal manera que puedan contrarrestar cualquier confusión espiritual de este mundo y que tengan una claridad espiritual. También otra de las cosas que Juan está haciendo aquí es equipar al pueblo de Dios para vivir por la verdad, a vivir una vida diaria en la verdad. A lo largo de este libro, de esta carta, el apóstol Juan cuenta por qué escribió este libro. Voy a tocar algunas partes y más adelante, conforme avancemos en estas cartas, Él nos hablará más de esto. Uno de
los propósitos es de que el creyente, el deseo de Él es de ayudar al creyente a lidiar con la seguridad de su salvación. De hecho, Él lo dice en el capítulo 5 de esta primera carta de Juan, en el versículo 13, Él dice: os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida. Para que se den cuenta ahora mismo que tenéis vida eterna. El deseo de Él era de ayudar al creyente a discernir también entre la verdad y el error. Yo creo que Dios quiere hacer eso con nosotros. También. Él dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 26, dice: les escribo esto acerca de los que los engañan. Va a lidiar con estos engañadores en el capítulo 2. Él quería que entendiéramos la diferencia, lo que es claro, una doctrina santa. Y él aborda estos temas aquí en esta carta. Ustedes saben que él había escrito ya el Evangelio de Juan, y también al final de nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, que quiere decir la revelación de Dios. Y también aquí quiere enseñar, el propósito es enseñar al creyente cómo tratar y vencer el pecado. Y luego él dice en el versículo 5, dice ahí: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La naturaleza de Dios. Dios es luz, no hay tinieblas en Él, dice. La luz, por supuesto, representa lo que es bueno, lo que es puro, lo que es verdadero, santo y confiable. La oscuridad representa el pecado, el mal. Decir, cuando uno dice Dios es luz, significa que Dios es perfectamente santo y verdadero, y Él es el único que nos puede sacar de la oscuridad. Amén. Y vivimos en un mundo oscuro, en un mundo de pecado. Él es el único que nos puede sacar de la oscuridad. La luz también, relacionada con la verdad, expone todo lo que existe. Es decir, Dios expone todo lo que existe, sea bueno o sea malo. Dios no lo dice. También hace la distinción que la oscuridad no puede existir en la presencia de la luz. Es decir, el pecado no puede existir en la presencia de Dios. Es un Dios santo. Estas cartas tremendas, y quiero que sepa que nos va a hablar a todos. Si queremos tener una relación con Dios, debemos de dejar a un lado nuestra pecaminosa manera de vivir. Permítame decirle que seguimos siendo pecadores. Pretender esta relación, es decir, querer ser cristiano y querer tener esta relación con Dios, pero vivir para nosotros mismos,
es hipocresía. Sabe que un día Dios expondrá y juzgará cada hecho que hagamos. Pero ahí dice el apóstol Juan, este pues es el mensaje que hemos oído de él y os declaramos que Dios es luz y en él no hay oscuridad. Una vez más, hablé la semana pasada de lo que el apóstol Juan decía, que es lo que hemos oído de él, porque estaban con él lo oyeron de primera mano del Señor Jesucristo. Imagínese usted la abundancia de enseñanzas que Cristo dio y sus discípulos presentes ahí. Él lo habían visto su vida en la exposición de todo lo que él enseñaba. Y parece ser que la impresión central que tomó a Juan es que Dios es luz. Y por eso nos habla de esto. Así lo ve él. Pero todo lo que los apóstoles enseñaron, lo oyeron directamente del Señor Jesús, no lo recibieron de otros. En una ocasión el Señor Jesucristo, andando con sus discípulos, Juan nos comenta en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Y Juan captó eso de inmediato. Ojalá que muchos de nosotros pudiéramos captar eso. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta es una advertencia fiel. Mire, aquí el apóstol Juan, aunque usa a veces palabras fuertes, parece que aquí lo hace con dulzura. Como con gran diplomacia, o diplomacia, no se pronuncia esa palabra. Y fíjese que él se incluye a sí mismo. Y aquí nos da tres profesiones falsas que indica cuando una de ellas que si decimos, ¿verdad? O que mentimos o, ¿verdad? No practicamos la verdad. Así es que la primera de estas falsas profesiones es cuando uno clama comunión con Dios mientras que está caminando en la oscuridad. Ese principio que acabamos de establecer, Dios es luz y Él está alejado de toda oscuridad. Cuando yo leí esto al principio, esto es fuerte. Fuerte. Es más, está hablando de perfección. ¿Cuál de nosotros puede ser perfecto? Pero ¿sabe dónde encontramos la perfección? En Cristo Jesús. Amén. El que anda en Cristo anda en luz. Un seguidor de Cristo, un creyente. Y no estoy hablando de alguien perfecto. Pero sigue a Dios. Es decir,
Si Dios es luz y caminas viviendo en comunión continua con Él, esa comunión debe ser una comunión en la luz. No es que nomás un día, o nomás los domingos, o los miércoles, o los viernes. Me encanta cómo Él se pone a sí mismo. Por eso le digo que lo hace de una manera dulce, lo hace fuerte, pero nos habla. Quiero, quizás pudiera cubrir eso y aclarar un poquito más. Para Juan, la fe cristiana es caminar en la verdad a la luz de la palabra de Dios. Es muy claro. La verdad de Dios es el camino iluminado el cual nosotros debemos de caminar día a día. Pero, en otras palabras, porque hacer la verdad es más que solo creerla o decirla. Tiene un sentido de conducta. La palabra caminar, un tiempo presente, un presente continuo. No expresa solo un hecho, sino acciones continuas. Estamos caminando en la luz en Cristo. Amén. Vaya que necesitamos eso. En el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es una promesa increíble para aquellos que viven a la luz de Dios. Si andamos en la luz como Él mismo está en la luz. Es como una referencia más al principio, o lo que nos habló en el versículo 5 de este andar, caminar. Todo comienza con un paso de fe. Cuando una persona viene a Cristo, con un paso de fe. Mucha gente dice, yo no puedo venir a Dios porque yo tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Pero Dios nos toma tal como somos. Amén. Él no vino a buscar justos, sino pecadores. Y empieza con un paso de fe. Cree, lo admite su responsabilidad, su pecado, su rebelión, y lo acepta como su Salvador. Y ese paso de fe para salvación no es el final. Es decir, conforme vivimos aquí, este es el comienzo de nuestra vida espiritual. Es decir, andar implica progreso, avanzar, crecer. Se supone que el cristiano debe de avanzar en su vida espiritual. Es como un niño. A mí me encanta. Yo hago así esto por mis nietos, cuando los veo. Tengo uno que, el más chico de todos, cuando empezó a gatear, tenía una cabeza muy grande que lo llevaba para todos lados cuando gateaba. Pero él no se daba por vencido, se levantaba y vencía los obstáculos. Y su cabeza lo llevaba y lo tiraba por otros lados. A mí me encantaba verlo. No le voy a decir eso ahora porque se me enojaron. Pero es como un niño el cristiano es como un niño que aprende a caminar. Y él tiene que superar muchos obstáculos, muchas dificultades hasta que lo logre caminar, ¿verdad? Lo hemos visto eso los bebés, ¿verdad? Trastabillean, se caen, se sientan, pero continúan hasta que logran caminar bien. El cristiano debe de ser así,
debe de crecer, debe de prosperar, de continuar en su vida espiritual. De esa manera, debe de aprender a caminar en la luz. Cuando venimos a Cristo no sabemos nada de estas cosas, ¿verdad? Pero empezamos a aprender a caminar en la luz. Es decir, caminar en Cristo. La dificultad, o lo más difícil, el caminar en la luz, es el pecado. Caminar en la luz también nos sugiere un cambio, es decir, abrir nuestra mente, nuestros corazones y recibir de esta luz, de Él, tener esa actitud. Debemos de responder a esa revelación de la verdad divina que nos muestra cómo debemos de vivir, y la palabra de Dios nos muestra cómo debemos de vivir. Esta comunión con Dios que habla aquí el apóstol Juan indica una relación personal muy cercana con Él. Es decir, un contacto constante e intercambio significativo. Es decir, que está hablando con Él, está orando, está actuando. Y algo más dice ahí el apóstol Juan. En el versículo 7, aparte de la comunión con Dios, es lo más principal. También tener comunión con los hermanos. Dice, algunas veces ha preguntado, oído a gente que dice, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Hay otras escrituras que dicen que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No es que deberemos de tener una relación personal con Él, es decir, es entre usted y Dios, y nosotros y Dios, pero también necesitamos tener esta comunión como hermanos en Cristo. Es como andamos en la luz, aprendemos juntos, oramos unos por otros, nos exhortamos unos a otros. Después de todo, vamos a pasar una eternidad juntos. Ningún cristiano, esto es lo que yo veo aquí, debe de vivir aislado de sus hermanos. La comunión con Dios nos lleva a la comunión con nuestros hermanos. Les decía el viernes pasado que, y tengo cuidado de decir estas cosas porque algunos somos jóvenes y no entienden esto. En la iglesia no, en la casa de Dios no hay tal cosa de llanero solitario. Y muchos no me entienden porque no saben lo que era el llanero solitario. Pero yo creo que la mayoría de aquí que tenemos algo de edad sabemos lo que es. En inglés, ¿cómo le dicen? Lone Ranger. Si estuviéramos realmente en la luz, dejaríamos de andar en chismes. No nos criticaríamos unos a otros, menospreciándonos unos a otros. ¿Sabe qué? Mucha gente en la iglesia no tiene comunión con Dios. Tienen comunión unos con otros acerca de Dios porque, ¿sabe por qué? Se han escondido de la luz de la palabra de Dios. Las personas que se apartan también de otros cristianos no pueden tener comunión con
cuando esto va, es atado, va de mano a mano. Hay que tener comunión unos con los otros. Versículo 8 dice, si decimos que tenemos pecado, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra escritura, el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Versículo 2 de este Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El carácter del pecado aquí en Salmo 32, la primera palabra es transgresión. Significa rebelión, desobediencia, o es decir, una rebelión deliberada. La segunda palabra es pecado, incluye cualquiera y todas las violaciones de las normas justas de Dios. Quiere decir que erra al blanco, errar. Es decir, como aquellos que les gusta tirar al blanco con arcos y flechas. El pecado es así. Cuando usted tira su flecha y erra al blanco, ese es el pecado. Es decir, a las normas de Dios, a lo que Dios quiere, es errarle. Pablo nos dice en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han errado. Nadie le dio al blanco de acuerdo a como Dios había establecido, como Dios quiere. La otra palabra también nos habla de un torcimiento a la verdad, de torcer la verdad. De perversidad. Mire, en la conducta de un pecador, para todos nosotros, más bien dicho, que todos somos pecadores, porque Pablo dice que todos erramos. Hay dos clases de pecado. En este sentido, hay pecados que vienen como resultado de nuestras acciones. También sabe que el otro es nuestra falta de acción. Es porque hacemos mal o porque no hacemos las cosas que debemos de hacer. En el capítulo 3 de esta primera epístola, Juan dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 17, el que sabe hacer el bien y no lo hace, para él es pecado. Por eso le decía, uno cuando lo hacemos o cuando no lo hacemos, lo que debemos de hacer. En ese sentido, esos dos tipos de pecado. Y dentro de esto hay pecados de la carne y pecados del espíritu. El apóstol Pablo nos da un catálogo, por decirlo así, en Gálatas capítulo 5, de este pecado que combina los dos, intencionalmente o físico o espiritualmente. En Gálatas 5:19 dice, ahora bien, las obras de la carne son manifiestas y son estas adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Usted sabe qué es adulterio, cuando una persona está casada y tiene sexo fuera del matrimonio. Ese es adulterio. Fornicación es tener sexo fuera del matrimonio. Es
soltero. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Les decía que unos son pecados en la carne y otros en el espíritu, ¿verdad? Como el adulterio, la fornicación, esos son físicos, pero espirituales. Idolatría, hechicería, odios, iras, contiendas, sediciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, de las cuales os digo antes, como también os he dicho en otro tiempo, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y fíjense que Dios no hace diferencia en el pecado. Aquí nos da el apóstol Pablo y tanto como odios como borracheras, como adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, dice que no heredará el reino de Dios. Tremendo, no hace diferencia. Esas son las consecuencias del pecado. Pablo también nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Son muchas las consecuencias del pecado y todas son muy serias. Pero usted ve lo que dice en el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando una persona está en comunión con Dios, está hablando con Él, tiene que confesar sus pecados cuando viene Dios. ¿Qué pasa cuando uno oculta su pecado? ¿Qué pasa cuando uno no es sincero? No que Dios no sepa, que no se dé cuenta, dice, ¿qué habrá hecho este? Él sabe todo, pero quiere oír de nosotros. Quiere que seamos sinceros con Él, francos. Si vamos a andar en la verdad, le digo que las consecuencias del pecado es seria. En Salmo 32:3 dice, este es David hablando, mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Usted sabe que David fue un hombre interesante, que él fue conocido después un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él fue un hombre que mintió, que mató, que hizo cantidad de cosas. Pero le voy a decir la diferencia, y aquí podemos aplicarnos nosotros. ¿Se da cuenta? El apóstol Juan quería que entendiéramos, que quiere equiparnos con la verdad para que caminemos en la luz. Y hace claro que Dios es un Dios santo y Él es la luz. Un comentarista dice, cuando guardé silencio, refiriéndose al pecado, es decir, cuando me negué a admitir o confesar mi pecado, eso es lo que quiere decir. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. ¿Saben que el rey David pasó un año entero con este pecado no confesado en su corazón y en su mente? Terrible vivir así. Quizás en esta mañana habremos algunos de nosotros que tenemos que hacer eso con Dios y ser sinceros. Y si hemos estado viviendo una vida así, de pecado,
Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y los abandona alcanzará misericordia. El que cubre sus pecados no prosperará. Miren, el pecado nos da convicción. En Salmo 32, 3 dice, mis huesos envejecieron a causa de mi gemir todo el día. Aquí David nos habla de esta implacable convicción del pecado. Es como un gemido, un dolor es como una carga que está llevando cuando uno carga ese pecado. El autor de Hebreos que nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos invita a correr la carrera de Cristo. Pero observen lo que sucede cuando un hijo de Dios peca. En el Salmo 38:1, este Salmo de David dice, no me reprendas, oh Señor, en tu ira, ni me castigues en tu furor. Permítame decirle esta mañana que Dios hablará a través de su Espíritu Santo a alguien o algo para reprenderle si está viviendo en pecado, un hijo de Dios. Dios le va a reprender. Es como que fueran flechas de convicción. David lo explica de esa manera en el Salmo 38:2. Dice, porque tus saetas están clavadas en mí y tu mano me oprime dolorosamente. Y no ando bien. Esa es la mano de presión de Dios. Luego en el Salmo 51:8, David dice así, hazme oír gozo y alegría para que se regocijen los huesos que tú has quebrantado. Amado de Dios, dele gracias a Dios cuando tenga usted ese tipo de presión o de convicción, porque Dios lo ama. El libro de Hebreos también una vez más dice en Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo o hija. Amén. Y dice, permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos. ¿Por qué? ¿Por qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos si no hay disciplina de Dios. Dice, el hombre más miserable del mundo puede ser un hijo de Dios cuando hay comunión con Dios. Cuando ha sido, no importa lo que haya sido en su vida anterior. Por supuesto que hay consecuencias. Pero la paz de Dios, tener paz con Dios, es lo más importante. Es una carga que una persona lleva por años y años, y entre más vivimos, costal de papas que cargamos en el lomo cada vez se hace más pesado. Solo Dios puede quitar esa carga de culpabilidad. Miren, cuando
cuando Dios lo salva, Dios no lo hace de una manera que ya no puede, que ya no peque. Pero Él lo arregla de una manera donde usted y yo no podamos pecar si menciona más. Ya no va a disfrutarlo porque sabe que está haciendo mal. Seguimos siendo pecadores, pero Dios pone eso en nuestro Espíritu Santo, que lo hace sentir mal si va a pecar. Esa es la convicción de Dios. Y usted sabe, usted y yo sabemos que estamos haciendo mal. Salmo 38:3 una vez más dice: no hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Es decir, David decía que su pecado, el pecado de él lo agobiaba. Un predicador hizo un ejemplo, me gustó, quizás un poquito corto a lo que estamos hablando, pero para darnos una idea. Dice: cuando tenía yo 12 años, maté a uno de los gansos de mi familia en una granja. Y lo hice con una piedra. Le pegué en la mera cabeza. Dice, pensando que mis padres no se iban a dar cuenta de que faltaba uno de los 24 gansos, salí y enterré la evidencia de crimen. Pero esa noche su hermana lo llamó a un lado y le dijo: ya vi lo que hiciste. Su hermanita, ¿verdad? Su chico. Ya vi lo que hiciste. Esta noche, si tú no te ofreces a lavar los platos, yo le voy a decir a mamá. A la mañana siguiente, ella le dio la misma advertencia. Todo ese día, y el día siguiente ella mantenía esa culpabilidad sobre la mente de aquel chico. Y este joven o este niño se sentía obligado a lavar los platos. Yo creo que le tocaban a su hermana. Era la tarea de ella, pero él se ofrecía. Pero un día de esos, sorprendió a su hermana diciéndole: es tu turno de lavar los platos. Y ella le recordó en voz baja lo que había hecho, de su culpa, y lo que ella podía hacer, es decir, decirle a la mamá. Y él le dijo: yo se lo he dicho, mamá, y ella me perdonó. Ahora tú lavas los platos, soy libre otra vez. Hay pasos en los que Dios trata con nuestros pecados. Convicción. Y ¿sabe qué? No es que Dios esté tratando de vengarse de nosotros. Él solo está tratando de corregirnos. Y hay castigo. Hay convicción, hay castigo para el pecado. ¿Sabe que Dios está más preocupado por su santidad que por su salud y prosperidad? Dios ama
a los que castiga, y Dios amaba a David. La limpieza del pecado. Mira lo que pasa. Les decía que David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Porque David fue un gran pecador. Pero ¿sabe qué? Él se convirtió en un gran arrepentido. Quizás nosotros seamos así. Y Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere franqueza. Dios quiere que seamos derechos con Él. David dijo también en el Salmo 51:2: lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. O sea, que él sabía perfectamente lo que había hecho. Cuando había cometido adulterio con Betsabé y también había mandado matar, por decirlo así, a su esposo, porque lo mandó al frente de la batalla para que se asegurara que él muriera, para él poderse quedar con su mujer. Eso es premeditado, y David sabía lo que había hecho, y por eso él decía que no estaba en paz. Su pecado lo agobiaba porque no estaba bien con Dios. Pero una vez confesado dijo: lávame completamente de iniquidad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo, en Salmo 51:2. Y luego me voy a saltear al Salmo 51, versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y luego en el versículo 10 de ese capítulo 51 de ese Salmo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es una oración. ¿Sabe qué? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un arrepentimiento. Mire, Dios dice ahí en el versículo 9, está la clave. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiere caminar en la luz? No más juegos. Seamos sinceros con Dios. Vayamos a Él y pidamos perdón. Y Dios conoce el corazón. Quizás habrá personas que digan: no, yo básicamente no he sido malo yo me encargo de mi familia, yo soy bueno, hago cosas buenas, todo eso es bueno, deberíamos de hacerlo. Pero no es suficiente para entrar al reino de Dios. Es más, el profeta Jeremías decía, el profeta de Dios en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego dice el versículo 10: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Wow. Él es el que sabe, el que penetra hasta lo más profundo. Por eso dice la palabra de Dios que tiene un poder como una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo, hasta el tétano. Y sabe que cuando escuchamos la palabra de Dios, a veces que nos pega tan profundo y nos hiere y dice: ese soy yo. Dios está hablando de mí aquí. Pero también tiene el poder para sanar, para cicatrizar aquella herida. Es poderoso. Y sabe que quizás usted estará pensando que Dios no me puede perdonar a mí.
Y muchos de nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos por lo que hemos hecho y lo que hemos sido. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe que cuando una persona se arrepiente de verdad y viene a los pies de Dios, jamás lo rechazará? No importa lo que haya sido su pasado. Quizás tenga consecuencias de su pasado, pero delante de Dios, ante Él, puede estar bien con Él. Quizás tenga consecuencias con el hombre. Yo no le voy a decir que no. Si una persona ha asesinado, ha violado a otra persona, Dios puede perdonarlo. Va a sufrir las consecuencias de las leyes de este mundo. Pero Dios puede perdonar si verdaderamente se arrepienta. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios jamás lo rechazará. Por eso decimos que podemos venir a Dios tal como somos, así. Si Dios le está hablando a usted personalmente, sabe que Dios lo está buscando porque lo ama. Y no hay ni siquiera uno de nosotros aquí que sea perfecto. Todos tenemos que venir a Dios humillados y arrepentidos, de rodillas espiritualmente hablando, quebrantados. Dios está buscando hombres y mujeres así, que estén dispuestos a reconocer su pecado. Dios ya ha dicho que todos somos pecadores y que nos hemos apartado de Él. Y dice que si decimos que andamos bien, pero andamos caminando en tinieblas, nos hacemos locos. Esas son mis propias palabras, en lo que estoy leyendo. Nos hacemos tontos. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra vida y Dios quiere que vengamos a Él. Quizás usted no ha entregado su vida todavía a Dios. En esta mañana pudiera decir: Señor, aquí estoy. Vengo a ti como un pecador arrepentido. Tú que conoces mi vida, tú que me creaste, tú que me conoces desde antes que naciera, como la Biblia dice, desde que estaba en el vientre de mi madre. Sabes lo que he hecho. Vengo a ti arrepentido. Vengo a la luz. Te entrego ahora mi vida. En un momento hacemos una oración. Pero para aquel que ha estado ya en los caminos de Dios, pero ha estado caminando en la línea, un lado, un pie en un lado, un pie en el otro, Dios dice que por medio de su apóstol Juan, que no estamos caminando, somos unos mentirosos si decimos eso. Y él dice, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Dios quiere darle vida eterna. Quiere quitarle ese peso de culpabilidad del pecado. Si tan solo viniera a Él arrepentido. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra poderosa, Señor, que escudriña nuestro corazón. Gracias te damos por estas cuantas líneas que hemos estudiado esta mañana por medio de tu siervo Juan, donde nos equipa a vivir una vida como tú deseas que la vivamos.
como andar en la luz. Señor, para que podamos, Señor, aprender de la verdad y el error. Señor, si hay alguno de nosotros que aún no te ha dado su vida aquí en este lugar, o donde quiera que nos esté oyendo, puede hacer esta simple y sencilla oración. Es una oración aceptando al Señor como su Salvador. Y vamos a hacerlo. Esta oración después de este cántico. El apóstol Pablo dijo que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa la salvación. Puede ser una pequeña oración para aquel que no conoce todavía al Señor. Hizo una oración muy simple, una repetición, pero esto es entre usted y Dios, de su corazón, dentro de usted hacia Dios. Solo no hay magia aquí. Esto es entre usted y Dios. Repetiría después de mí. Padre Celestial, he aprendido que soy un pecador, que tú eres un Dios santo, un Dios de luz, que has mandado a tu Hijo para pagar por mis pecados en la cruz. En esta mañana me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida y mi corazón. Como dijo el rey David, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Te entrego mi vida, Señor. Quiero vivir a la luz de Cristo. Lléname de ese Espíritu Santo, Señor, y enséñame a vivir para ti.